1 de cada 10 peruanos no tiene acceso al servicio de agua potable. Y esto incluso si hablamos de la capital, en donde eventualmente podría haber continuidad de hasta 2 horas en algunos lugares, como por ejemplo Pucusana. El acceso al agua potable no solamente tiene que ver con temas de salud, de salubridad, sino también nuestra propia interacción, ya incluso en la educación. ¿Cuándo vamos a cerrar esta brecha? Bienvenidos a Pensando en el Perú. Hoy hablaremos del acceso al agua. Bienvenidos a Pensando en el Perú. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que a veces no nos da conciencia, y es el acceso al recurso hídrico, el agua. A veces malgastamos, eventualmente pensamos que nunca se va a terminar, pero en algunas partes del mundo, muy cerca de, por ejemplo, nosotros, Uruguay, o aquí mismo en el sur del Perú, empieza a haber escasez. ¿Cómo vamos a solucionar este problema en pleno siglo XXI? Para eso hemos convocado a 4 expertos, como siempre, que nos van a ayudar a entender la dimensión de este problema y qué rutas de solución podríamos plantear. Así que les damos la bienvenida. Están con nosotros el señor Mauro Gutiérrez Martínez, el expresidente ejecutivo de SUNAS. También está con nosotros Sael Sáenz Uriarte, especialista senior en agua y saneamiento del Banco Mundial. Está también con nosotros Flavio Aucejo, es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente Milagros Cadillo, que es consultora en agua y saneamiento. Muy bien, antes de empezar queremos contextualizar esta problemática y para eso hemos preparado un informe. Adelante. ¿Tiene agua potable en su casa? Si es así, considérese afortunado. La encuesta nacional de programas presupuestales ENAPRES 2022 indica que más de 3 millones de peruanos no tienen acceso a la red pública de agua potable. Tenemos un gran problema de distribución de este recurso. Si bien en Lima el 93% de la población tiene el servicio de agua, 1 de cada 10 peruanos aún no tiene acceso al sistema. Y en la misma zona de Lima la brecha es gigante en costos. Por ejemplo, un hogar conectado que consume 15 metros cúbicos aproximadamente, en costos representa un pago de 3 soles por cada metro cúbico. Y un hogar no conectado consume 5 metros cúbicos y paga alrededor de 18 a 20 soles por metro cúbico. Es decir, este grupo considerado de pobreza extrema consume menos agua pero paga mucho más. A nivel nacional, podemos informar que las regiones con mayor déficit porcentual de acceso a agua potable son Loreto, 60,4%, Ucayali, 72,3% y Piura, el déficit de agua potable alcanza al 80,2%. Y si hablamos de la continuidad del servicio de agua potable, en algunas ciudades del país, como en Paita, Piura, se llega a contar con tan solo 3 horas al día y en extremos como Pucusana, Lima, 1 hora y media. Quedan varios pendientes. Las autoridades deben garantizar el acceso al agua potable en la calidad y cantidad necesaria para que nuestro desarrollo sea sostenible y duradero. El agua no es responsabilidad de un sector, es responsabilidad de todos. Con frecuencia decimos que el agua es un servicio básico y eso implica que tenemos que garantizar su acceso universal, así se llama técnicamente, y también su continuidad. Pero el informe nos ha planteado retos enormes. No necesariamente hay continuidad en el Perú y menos, obviamente, la posibilidad de gozar de este servicio básico. Sael, ¿a qué se debe esta situación particular que vive el Perú y obviamente también otras realidades en Latinoamérica? O sea, puede resultar un poco paradójico, efectivamente, que un país tan rico en agua como el Perú, que es el tercer país de la región que más agua tiene, el 8º del mundo, nos encontremos situaciones como la que acabamos de encontrar, ¿no? Y quizás eso sea también por su distribución, o sea, la población se concentra, la actividad económica se concentra en la costa, que es el área más árida del país, también por un poco el uso que se da a ese agua, quizás a veces ineficiente, de las pérdidas que ahí tenemos en la red de distribución, pero también
en otros usos como el riego. Efectivamente todo se complica en la situación actual que estamos viviendo, que todos tenemos muy presente el efecto del Niño en el contexto del cambio climático, que también hace más impredecible la disponibilidad del recurso hídrico en el tiempo, en el lugar. En fin, hay una brecha importante de acceso, eso implica también muchas necesidades de inversión y también no solamente el agua es escasa, los recursos también son escasos, los recursos económicos. Y los que hay, y el gobierno hace un gran esfuerzo, es de los países que yo conozco que, bueno, en fin, invierte más en el sector. Hay también una falta de capacidad a veces de ejecución, ¿no? O sea, hay mucha voluntad de invertir, hay mucho presupuesto que se dedica al sector, pero al final del día no se acaba de implementar todo ese presupuesto. Y hay un déficit también de capacidad de gestión, quizás, de las empresas prestadoras, de las juntas, y hay muchas veces no solamente de ellos, también porque son empresas quizás muy chiquitas, falta de capacidad de economías de escala. En fin, los retos son múltiples, ¿no? Sí. Sael nos ha comentado, Mauro, que el servicio de agua tiene problemas de gestión. Y en el mundo hay soluciones en donde eventualmente se privatiza el acceso, mejor dicho, la gestión de este servicio, y en otros, evidentemente, sigue siendo público. ¿Por qué tenemos que tener a una entidad como SUNAS para que obviamente se garantice cierta calidad o acceso? Bueno, en el mundo no hay un modelo único de gestión de la prestación de los servicios, ¿no? Hay en el mundo empresas públicas, empresas privadas, pero por su naturaleza las empresas, ya sea pública o privada, actúan como monopolios naturales, ¿no? Vale decir, son prestadores prácticamente únicos en un espacio territorial, y justamente para que las tarifas, ¿no?, sean las razonables, que no sean ni excesivas ni que se encuentren por debajo, surge la necesidad de un regulador económico, ¿no? Y ahí, digamos, el papel de la SUNAS para tener una tarifa que permita la sostenibilidad de las empresas. Pero en el caso del agua es un servicio, como ya se mencionó en el reportaje, un tema central para la vida, ¿no? No solo es para un tema de facilidad, o ni siquiera es un servicio público, ni deberíamos considerarlo así. Es un elemento central para el desarrollo de las capacidades de las personas. Porque si no tienes agua, ¿no?, vas a tener efectos en salud, vas a tener efectos en educación, aparece efectos en reducción de la productividad, ¿no? En realidad es la base de la pirámide de casi todas nuestras actividades diarias. Y por tanto, si nosotros estamos aspirando a un tema de desarrollo, resulta evidente y un reto central, y colocarlo en la agenda pública, la necesidad de tener una cobertura suficiente, vale decir que todos tengamos acceso al agua, pero con la cantidad suficiente que nos permita justamente satisfacer esas necesidades. Exactamente, y ahí, Flavio, aparece este término agua segura. ¿Cómo garantizamos tener, lo que decía Mauro, la suficiente y necesaria? La impresión que yo tengo es que estamos frente a un problema que no tiene características ni técnicas ni económicas, sino políticas. ¿Ya? Porque para que tú puedas tener agua segura en toda la población, lo que necesitas es que quienes toman la decisión, efectivamente, prioricen el tema del agua. ¿Y qué te dice la evidencia? ¿No? Que no hay una priorización. Si tú ves cómo han crecido los presupuestos para educación, salud, que se benefician del abastecimiento de agua, han crecido mucho más de lo que crece para lo que es inversión en abastecimiento de agua, ¿no? Es el primer dato. Segundo dato, el modelo de gestión que tú tienes desde los decisores políticos a nivel central hasta los que proveen es un modelo en realidad fracasado. ¿Ya? ¿Cómo así ha fracasado? Porque lo que tú tienes es organizaciones que no están orientadas para un manejo eficiente, sino tienen otros propósitos, ¿no? Y todas las acciones que vienen desde los 90 hasta la actualidad, básicamente son control de daños, ¿no? Y la solución no es un privado, porque como bien dice Mauro, hay distintos modelos. La solución está en tener una priorización de quienes toman las decisiones. Si tú miras el discurso político, en el discurso político el agua son votos, pero como promesa, no como realidad. Fujimori, la tercera elección de Fujimori estuvo concentrada en ofrecer agua. ¿No? Bueno, y de hecho todos los políticos cuando entran en campaña ofrecen agua, ¿no es cierto? No hay alcalde o gobernador que no tiene mayor competencia en ofrecerte agua. Exactamente, Milagros, y eventualmente podría pasar que hayan más de una o dos generaciones de ciudadanos o de peruanos que tengan el problema de agua y crezcan con ella. Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí hay... Si retrocedemos más o menos unos 10 años, en algunos lugares, digamos, periurbe, que es, yo diría, lo que más le duele, digamos, a las ciudades, sí.
hay generaciones completas sin condiciones de agua y saneamiento. Y también, Maite, es el punto que no hemos crecido ordenadamente, ¿no? Y eso creo que vamos a ir juntando los factores, ¿no? Lo que nos decía Flavio, sí, no es un tema técnico nada más, es un tema político, porque finalmente es el rol de los municipios. Finalmente, claro, el municipio ofrece votos, pero ¿cómo se rinde cuentas? No rendimos cuentas sobre lo que hemos ofrecido. Ahí hay una variable que tenemos. Y el otro, si nosotros queremos como generaciones agua, ¿cómo nos ordenamos para crecer como ciudad? ¿Y cómo nos ordenamos? Porque digamos que los ciudadanos de a pie no hay una idea muy clara. ¿Cómo hace el Estado para que haya agua y podamos abrir el grifo y aparezca? ¿Quiénes son todos los que intervienen en ese proceso? Porque estamos SUNAT, las empresas, la municipalidad. ¿Cuál es la lógica allí? Mira, Maite, tenemos, como dijo Mauro, diferentes formas aquí y en el Perú tenemos diversidad, ¿no es cierto? Ajá. Una cosa es el mundo rural. Ya. En el mundo rural tenemos las organizaciones comunitarias. Normalmente la población se organiza y va y solicita un proyecto a su municipio o a veces llega hasta el gobierno central, llega hasta el Ministerio de Vivienda, ok, va y le hacen su proyecto. Pero ¿quién se encarga de gestionar luego esa obra? Porque nos quedamos con la obra, pero como tú dices, tengo que abrir el caño, claro, ¿no? Claro. Ok, es la misma gente. Es la misma gente organizada a través de esa organización comunitaria. En las ciudades un poquito más grandes, entre 15.000, 20.000, 30.000 habitantes, es el mismo municipio que presta el servicio. Y en las ciudades más grandes hay 49 empresas prestadoras de servicio a nivel nacional, que son las que, Mauro, son las que fiscaliza, ¿no es cierto? Allí tenemos empresas prestadoras de servicio de saneamiento y son empresas públicas. Entonces, digamos que tenemos tres grandes formas por las cuales el ciudadano accede a abrir claro. su caño. Pero parece que no está muy ordenada estas tres vías a través de las cuales tenemos acceso al agua. Así que vamos a tratar de entender cuál es el nudo gordiano alrededor después de este corte en Pensando en el Perú. Muy bien, vamos a ver cómo desatamos este nudo gordiano que en verdad es una suerte de problema muy complejo y le vamos a pedir a Mauro que nos dé algunas pistas. Adelante, Mauro. Yo creo que el primer problema surge porque las inversiones o la cobertura ha ido siguiendo a la población, ¿no? Ya. Eso creo que es el pecado original del proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque hemos crecido de manera desordenada en los últimos 60 años. Como ya se ha mencionado, las zonas de mayor riesgo son justamente la costa, donde hay menos agua. Y está concentrada ¿dónde? En las ciudades, donde tienes menos acceso al agua. ¿Y por qué? Porque la actividad económica también se concentró y no es normal que un país tenga una ciudad tan grande como Lima, por ejemplo, que esté que tiene el tercio de toda la población del país, 10 millones de personas, y que no tenga fuentes de agua directas. El río Rímac, por ejemplo, es un río que depende de otra cuenca. El agua viene de los Andes, ¿no? Uno a distancia de vista se pone en la cuenca del río Rímac y no va a observar dónde está naciendo el río, y es un río regulado. Entonces, la demanda ha ido antes que la cobertura, no hemos planificado. Yo creo que ese es el primer gran problema que tenemos. Tenemos que ver cómo crecer de manera ordenada. El segundo tema es, ok, ya la demanda nos ganó. ¿Qué tan rápido tenemos que ir? Tenemos que avanzar con inversiones. Conversábamos hace un rato que lo importante es saber qué hacer. Tenemos que tener con claridad una mirada de largo plazo, 20, 30 años, qué inversiones son las que tenemos que desarrollar. Una vez identificadas esas, correr con el propósito de su implementación. Y eso significa tener claridad de cómo lo vamos a desarrollar. Va a ser con obra pública, va a ser a través de obras por impuestos, puede ser a través de alguna participación privada, va a ser con tarifa. Tenemos que tener un ordenamiento claro de cómo se van a estructurar estas inversiones, pero tiene que hacerse rápido. Y el tercer elemento, que es una crítica, creo, en general, a la administración pública, nuestro sistema de inversión pública tiene que repensar el tema del agua, ¿no? Creo que a diferencia de alguna obra de inversión pública en la que se analiza, ¿no?, la rentabilidad social, la pregunta es, ¿las personas necesitan o no necesitan el agua? Obviamente que sí, casi escapa
a un tema de si se necesita o no se necesita, sino es la forma más eficiente de cómo hacerlo más rápido para que se pueda tener el agua, obviamente con un crecimiento ordenado. Exacto. Yo creo que esos son tres elementos como para iniciar la discusión. Justamente, Mauro, para ver justamente cuán necesaria es ese acceso al agua, vamos a ver este siguiente video en donde hay personas que hablan de esa lucha diaria, el agua para ellos. A veces yo veía que habían madres embarazadas gestando, iban a traer su agua lejos. Y era un poco triste ver esta situación que ellos sufrían. A ver, los niños, ya que mamá no podía, que a veces enviaban a traer agua lejos, nos puede ser peligroso que ellos podían ir. Como ahora tenemos agua en nuestra vivienda, los niños ahora su preocupación es levantarse temprano, alistarse para ir a estudiar, ya no a cargar agua. Cuando tomaban agua sin clorar, había mucha enfermedad, anemia, había mucha diarrea, los niños se enfermaban. Cuando empezaron a tomar agua clorada, todo cambió. La experiencia es muy bonita, muy agradable, ¿no? Para más que nada la familia, nuestros hijos, que no se emocionaron con ya la presencia del agua en el domicilio, abrir el caño, nos cambió todo. Nos cambió todo, nos dio una calidad de vida. Porque hay veces no teníamos el agua, como dicen, ¿no? Teníamos que hacer la higiene con alcohol, a veces teníamos una toallita con papel, ¿no? Higiénico para poder, o un trapito, mojar con eso y bañarnos, ¿no? Pero ahora ya no, ya. Lo más rápido, vas, abres la ducha, te bañas y con la misma te secas y sales directo. Tenemos el agua prácticamente las 24 horas del día ya sin incomodidad, ¿no? Para nosotros, infecciones del estómago, ¿no? Eso ha reducido fuerte, ¿no? Fuerte. Ese dinero que empleaba para gastar prácticamente un promedio de 50 soles o un poco más, estoy empleando para construir mi casa. Contento, ¿no? Ya, porque el agua es vida. Yo no tengo agua hace 20 años. Y hace 20 años sigo jalando mi agua y sigo utilizando el silo. Si te quieres bañarte, tienes que bañarte a punta y jara. Y nosotros no conocemos qué es un ducha, qué es un baño que es normal, como ven parte baja. Así realmente nosotros quisiéramos que tengamos agua y desagüe. Ya no sufrirlo así cargado, ya no estar así con silo. Son semanas que no tienen agua. Ya viene agua, ya tienes que hacer la cola desde las 12, 1 de la mañana sentado para que puedas llenar tu agua. Si quedaste sin agua, ya tienes que estar hasta la otra semana que hay agua. Ahí entre vecinos se pelean porque no alcanzan el agua. Hoy día no habrá almuerzo porque no hay agua. Y hay mamás que se van a trabajar, entonces dejan confiar a sus niños que va a haber almuerzo acá. Aquí nosotros sufrimos mucho del agua porque a veces no hay agua, a veces hay que hacer guardia para el agua. Hay que turnarnos para llenar, hay que esperar toda la noche a veces porque no hay presión del agua, entonces tenemos que esperar hasta que llegue, o sea, bien bajito ahí, y no sube pues para el cerro. Para nosotros acá no sube, entonces tenemos que hacer guardia y así nos pasamos a veces toda la noche. Si no tenemos agua, ¿cómo hacen esos niños, los adultos? Y también ya cuando no hay agua cargamos en baldes. Así, la cosa es de tratar de solucionar para cocinar aquí en la ollita común, los jardines de Santa Rosa. Imagínense, todavía hay personas que tienen que diariamente, y particularmente las mujeres, usar de su tiempo 2 o 3 horas dedicadas solamente a encontrar agua en pleno siglo XXI. Como decía Mauro, hay un problema de demanda. Probablemente ya se desbordó la demanda y no estamos teniendo soluciones rápidas al respecto, Flavio. ¿Cómo podríamos solucionar este problema de gestión, oferta inadecuada? Creo que el video nos muestra que el problema social que tenemos es un severo deterioro en el bienestar de las familias, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿no? Desde el derecho político, los costos económico y la reducción en la calidad de la vida cotidiana, ¿no? A nivel social. Y uno podría decir que incluso el problema viene desde tan atrás como con la colonia, ¿no? O sea, la ocupación española se ubica cerca del mar por los puertos. Cuando los pueblos originarios en el Perú estaban y controlaban de manera perfecta las fuentes de agua, ¿no? Mira lo que en Ica hasta hoy día se utiliza construcciones pre-incas para la agricultura, ¿no? Entonces hay una ocupación del territorio que no está alineada con cómo es que los recursos, en particular el recurso agua, está distribuido en el territorio, ¿no?
Y entonces lo que está detrás es que en el Perú, en particular a partir de los 90, la palabra planificación es solamente eso, una palabra, ¿no? El mensaje en los 90 era el pragmatismo político. Y en el pragmatismo político la planificación no existe, ¿ya? Y eso es gravísimo cuando estamos hablando de un tema, de un recurso que necesita tener un tratamiento de largo plazo. Y sobre eso está el tema de, entre otros, de la ocupación del territorio, que hace que no haya una orientación en términos de cómo la población se tiene que expandir en función hacia dónde es más barato llevar el agua, como ocurre en Chile nomás. El que te marca para dónde va a crecer la ciudad es la empresa de agua, porque te dice dónde es más barato construir. Interesante, porque además hasta que encontremos la solución óptima tenemos que dar respuestas urgentes. ¿Qué respuestas urgentes podríamos plantear, Sael, en función a la experiencia que tiene el Banco Mundial? Sí, más que urgente, importantes. Yo creo que antes hemos hablado también del tema de la priorización. Yo ahí tengo una visión un poco diferente. Sí que es verdad que hay que priorizar más el sector de agua, pero como decía, la plata que se prioriza no se ejecuta. Entonces también, además de priorizar, que también hay que asegurarse que se fortalecen esas capacidades para ejecutar, ¿no? Y se desarrollan esos mecanismos para que se puedan, el dinero que se dedica se traduzca en conexiones, ¿no? Si hemos llegado donde se ha llegado, que el avance ha sido importante a pesar de todos los retos que quedan, ha sido a pesar de esa falta de capacidad, ¿no? Entonces esa es una prioridad, yo creo. Luego también es el tema en qué se invierte, porque sí, hay mucha plata, pero el tema es, se está invirtiendo quizás en redes y no se está pensando en las fuentes, de lo que estamos hablando. Interesante. O no se está pensando en el tratamiento de aguas residuales, que contaminan las fuentes que luego tomamos para abastecer el sistema, ¿no? Entonces, en eso también es un tema de cómo más que cuánta plata se dedica, que también es cómo se canaliza esa plata hacia el sector, para crear incentivos y que todos los actores que intervienen, desde el gobierno central, el regional, el local, los prestadores de servicio, entiendan cuáles son esas prioridades, ¿no? Tengan un hilo conductor y que esas transferencias fiscales tan importantes que realiza el Estado de la Nación no sean a beneficio de inventario, sino que sean alineadas con esa planificación que se menciona que es tan importante para que bueno, se alcancen esos objetivos, que al final es los objetivos de los vecinos que hemos visto en el vídeo, ¿no? Ahora estamos ante una situación inminente, que es el asunto del fenómeno del Niño global. ¿Vamos a estar preparados? ¿No vamos a estar preparados? ¿Qué podemos hacer milagros? Porque en verdad ya solamente pensar en las zonas que sí tienen facilidades nos alarma cómo será. Pero hay una cosita antes de que entre milagros. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que lo que tenemos no es una política pública de agua potable y saneamiento. Lo que tenemos es una política pública de construcción. Entonces, el enfoque está en infraestructura. Ahí está la madre del cordero. Esa es la madre del cordero, cuando en realidad la política pública debería estar orientada a ver cómo tú generas bienestar en las familias a partir del abastecimiento de agua. Entonces, si nuestro indicador de éxito es número de conexiones, sin pensar en la cantidad de horas que pasa, ¿no? o si las personas usan bien el agua, ahí no arreglamos el problema de fondo. ¿Qué vas a decir, Milagros? Ahí Maite, justo me voy a agarrar lo que decía Flavio, porque justo me parecía que faltaba como una parte, ¿no? Lo que queremos es calidad de servicio. Calidad de servicio para ese ciudadano, lo que le tiene que llegar. Y eso significa cantidad, ¿no? Cantidad de agua, calidad de agua y número de horas de agua. No es lo mismo, no es cierto que yo tenga 2 horas al día, cada 3 días. Tenga 10, o que yo tenga 2 horas al día, como tú dices, cada 3 días, que yo tenga 24 horas todos los días. Ah, no, pero tengo acceso porque yo he contado número de conexiones. Que tengo la conexión, pero por supuesto que tengo la conexión, pero no es lo mismo. Ahora, eso es totalmente clave porque el bienestar no es lo mismo. Tal cual, Sael. Solo un tema ahí que se menciona, ¿no? Creo que la mirada tiene que ser multisectorial, ¿no? Creo que siempre lo hemos mirado como un problema del sector vivienda, construcción y saneamiento, cuando en realidad involucra a todos. Cuando hablabas hace un rato sobre el tema de agua segura, en realidad es la definición del agua que tiene cloro que protege al agua para que la persona pueda tomarla prácticamente del caño. O sea, que esté potabilizada. No. Y las empresas, cuando lo hacen, hemos hecho un estudio el año pasado en varios colegios para tratar de determinar cuáles son los niveles que llega de cloración, y llega efectivamente en cloración en las zonas periurbanas más alejadas, llega con la cloración adecuada. El problema está que muchos de nuestras casas tienen sistemas de almacenamiento, por ejemplo. Y en estos sistemas de almacenamiento
El agua puede estar horas por la discontinuidad que existe, pero ¿cuántas casas realmente limpian estos sistemas de abastecimiento, de almacenamiento? Entonces, cuando uno dice, esta agua que finalmente uno va a tomar directamente, ha tenido que pasar por estos reservorios o ha tenido que pasar por estos tanques elevados que lo vemos en todas las ciudades del Perú prácticamente, ¿quién es el encargado de verificar que se esté llevando a cabo la limpieza adecuada de ese sistema interno? Las municipalidades tienen un papel, el Ministerio de Salud tiene un papel. Tenemos que ser también nosotros ciudadanos conscientes que para que el agua sea segura, no solo es el papel de la empresa que te está entregando el agua en el punto de conexión de tu casa, sino que la forma como está diseñada el sistema interno de tu casa es un tema de responsabilidad también de la población. Claro, hablando obviamente de la calidad, ¿no es cierto? Así es. Para irnos al corte, ¿cómo vamos a en verdad enfrentar entonces este problema del fenómeno del niño? A ver, Milagros. Yo quiero retomar, y es aplicable también para el fenómeno del niño, lo que son bloques, ¿no? Ajá. Uno es inversión pura y dura, no podemos abstenernos de eso. Los otros son lo que son capacidades, y significa capacidad para saber hacer las cosas desde el mismo proyecto hasta poder gestionarla, para poder administrar ese dinero, para poder ejecutarlo y para poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el modelo? Finalmente, como dice Flavio, el privado no es la solución en todo sitio. Puede ser en algunos lugares, posiblemente para las plantas de tratamientos residuales pueda ser la mejor opción, ¿no es cierto? Para otros no. Pero cada lugar, Maite, tiene sus propias características y su propia disponibilidad también de recursos. Entonces, si yo tengo, inversión, tengo capacidades, tengo cuál es la mejor forma de gestionarlo de acuerdo a las condiciones del territorio, y el otro, la cantidad de recursos que dispongo. Porque no será lo mismo Lima que Pucallpa, que Cusco, que Piura. Totalmente. Entonces, yo diría que si tenemos por lo menos esas variables, y si a eso le sumamos el fenómeno del niño, que se transversaliza a todo, pues vamos a saber, ¿cuánta inversión requiere? ¿Qué tipo de capacidades tengo que tener para enfrentarlo? Tú lo estás planteando de manera muy interesante, Milagros. Vamos a regresar con eso. Es como una suerte de Lego, o de cubo mágico. Vamos a ver cómo hacemos que las tres líneas se junten. Ahora volvemos después del corte de Flavio contigo. No se vayan, que esto es Pensando en el Perú. Vamos a volver con el Lego, a ver cómo lo armamos. Muy bien, estamos de vuelta. Queremos saber cómo armamos este Lego, y el Banco Mundial ha emitido recientemente un informe. Ahí pueden haber pistas. Vamos a ver qué nos dice Sael. ¿Hay pistas o no para resolver el Lego? Bueno, hay prioridades identificadas. Las respuestas tenemos que definirlas entre todos, ¿no? Lo que hemos hablado antes, esto es una responsabilidad que pasa por un montón de actores, ¿no? Desde el gobierno central, subregional, local, y es multisectorial. O sea, quizá uno de los temas es, hoy obviamente lo que más nos preocupa y a la población y a la audiencia es el acceso al agua en su casa, de calidad y de continuidad, pero eso no es más que un uso de la fuente, del recurso hídrico. Y para poder dar ese servicio tenemos que cuidar esas fuentes también, ¿no? Y tenemos que saber manejarlas, tenemos que ser capaz de, con los efectos del niño que comentábamos antes, el cambio climático, los mayores periodos de sequía, tenemos que ser capaz de almacenarla cuando llueve mejor y para poder usarla en tiempos de sequía. Hay un déficit de almacenamiento de recurso hídrico en el país, es del país de la región o de los países de la región con menor capacidad de almacenamiento por persona, muy de lejos de la media regional. Y eso significa que si no puedes almacenar, no puedes regular ese caudal en base a esa demanda tan grande que hay. Hay un problema hemos dicho, de crecimiento quizás descontrolado en la mancha urbana, pero también en el área rural, al no regarse, al no haber tanta fuente de agua, no haber inversiones en irrigación, muchas veces los agricultores se ven un poco empujados a, en vez de intensificar el cultivo, extender el cultivo. Eso también reduce la cobertura vegetal. Todo eso, al final, ¿qué sucede? También afecta a la capacidad de almacenar agua, porque todo, digamos, hay mayor escorrentía, mayor sedimentación. En fin, hay que ver la foto un poquito más desde arriba. El agua potable es un uso importante, digamos el más importante a nivel social probablemente, pero a nivel de consumo es mínimo comparado con el uso que va a hacer la agricultura. Entonces, solventar el problema
de abastecimiento de agua a ciudades pasa mucho por mejorar el uso del agua en la agricultura u otros usos, ¿no? Por proteger esos recursos escasos de la contaminación de otros usos como la minería, también el propio uso urbano y otros. Entonces, en fin, requieren, como ha comentado antes Mauro, digamos, ese consenso multisectorial, ¿no? Además, hay un punto ahí vinculado a la solidaridad, ¿no? Si ya somos conscientes que hay escasez, también habría que hacer una autocrítica de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos respecto del recurso hídrico. A veces pensamos que está en abundancia, pero hay como tips que nos habías facilitado tú, Mauro, pero ¿cómo completamos? No solamente ver la infraestructura que está en la casa, sino también qué otro tipo de prácticas, porque, como digo, eso también es parte de la solidaridad que tenemos que tener con otros que no tienen ese recurso. Yo creo que antes de entrar a los tips en particular, creo que la palabra que ha señalado que es central es la solidaridad y la equidad que tiene que haber en el tema del agua, que a veces no se pone de manifiesto. Tenemos que entender que si, por ejemplo, somos aquí los 5 que estamos presentes, cuando hay una cantidad de agua que se va a distribuir, el agua, si viene primero por Flavio y consume de manera desproporcionada, yo consumo de manera desproporcionada, cuando siga la red y finalmente estemos ya contigo a él, ¿no? Y imagínate cuánta agua te va a quedar. Es posible que ya no llegue el agua hacia él, si es que nosotros no hacemos un uso responsable, porque el sistema es una red, ¿no? No es que vaya el agua directamente a cada uno de nosotros, sino si yo voy impulsando el agua que se va consumiendo por los primeros va a ser menos agua que van a tener los últimos. Y justamente las redes, ¿cómo han ido creciendo? Han ido creciendo de puntos centrales hacia las zonas periurbanas. Y justamente las zonas periurbanas son las zonas donde tienen menos agua, justamente en parte por eso, porque hay menos cantidad de agua y también porque es más costoso llevar el agua porque tienes que impulsar porque están en zonas más altas. El segundo elemento que tiene que ver también con equidad es que puede ser que hemos tenido la suerte de vivir en un lugar donde está la red, pero esa red fue construida por inversiones del pasado. No es que estemos pagando por esa red, sino que ya estaba la infraestructura. Por tanto, la pregunta es, los nuevos peruanos que están llegando, ¿no? Que están en las zonas periurbanas, ¿no tienen ese derecho también de que tengan el servicio y que tengan las inversiones requeridas? Y se necesita justamente la equidad de parte de los que tienen para poder brindar el servicio hacia los que no tienen. Entonces, el agua sí está íntimamente vinculada con el tema de la equidad. Volviendo al primer tema, ¿no? Tenemos que hacer un uso responsable del agua. Pensamos que el agua es infinita, ya estamos viendo ciudades importantes. En el sur del país, ¿no es cierto? Ya solamente hay una declaratoria. El Perú, cuando pasa el fenómeno del Niño, en algunas zonas llueve mucho y en otros lados se producen sequías, ¿no? Tenemos zonas como la cuenca del Titicaca, que hay un riesgo de sequía. En el valle centro y sur de la sierra también hay cierto riesgo. Y hace muy poco salió un decreto de urgencia en el que se están identificando alrededor de 131 distritos que tienen cierto riesgo, que potencialmente puede haber una cantidad de lluvias menores a la del promedio, ¿no? No es para alertar, pero sí siempre hay que estar precavidos para lo que pueda suceder, ¿no? Y por otro lado tenemos el norte del país, que estamos con el riesgo de que venga el fenómeno del Niño. Y también tenemos que tener otras preparaciones. Y curiosamente hay distritos o departamentos donde va a haber mucha lluvia y en zonas que también va a tener sequía. Como en el caso de Ica, hay ciertas zonas de Ica que potencialmente va a llover, se van a activar ciertas quebradas, y en otras, como en Nazca, van a tener problemas de sequía potencial. Aquí el problema en realidad, o el desafío, más que problema, es un tema de incentivos. Incentivos. Económicamente, y desincentivos, económicos y no económicos, ¿no? ¿Por qué nosotros controlamos el uso de nuestro celular? Aunque ahora las tarifas han cambiado, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque cuesta. Esta campaña que se hizo en los 90 de luz que apagas, luz que no pagas, es porque costaba. Pero ya has visto las tarifas que salen en el primer video. O sea, el agua en realidad es muy barata. Entonces, aunque suena políticamente totalmente incorrecto, ¿ya? El principal incentivo es tarifa. Porque si tú te das cuenta que el agua es un producto valioso, el precio tiene que reflejar la escasez. Y el precio no refleja la escasez. Y eso, se mezcla con el otro elemento que el agua no se le puede negar a nadie, es un derecho. Claro, y no solamente es un derecho, es crítico, como hemos estado diciendo. Pero entonces, ¿cómo haces el balance? Porque las decisiones de las personas son bien irracionales. ¿Ya? El ser humano toma decisiones bien irracionales, ¿no? Mira el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo generas un marco de incentivos para que haya esta conciencia que queremos, este comportamiento cívico, opera con incentivos?
Si tú le dices a las personas, este experimento donde ponen las ratas, ¿no? Y terminan todos matándose, ¿ya? Porque tú tienes que tener un marco de incentivos que dé la señal de escasez. Y la principal señal de escasez es la tarifa. La campaña de luz no funcionó con la solidaridad, funcionó con la tarifa. En ese instante todo el mundo empezó a pagar la luz. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar conciencia porque políticamente es extremadamente difícil que funcione. A pesar de que en algunos lugares, como dices, el costo es menor, pero hay lugares en donde es increíblemente caro tener agua, ¿no? Entonces, en verdad, las brechas son mayores y obviamente hay un problema. El reportaje, disculpa, solo el reportaje que mencionabas es un dato central. Las personas con mayor nivel de pobreza, que son los que no tienen acceso al agua, consumen la tercera parte de lo que un hogar promedio consume. En promedio, un hogar conectado consume 15 metros cúbicos. Una persona no conectada consume 5. ¿Cuánto paga en Lima? La señal de escasez. Y están dispuestos a pagar. Porque esta persona que consume solo 5, por metro cúbico paga 18 soles, 20 soles, cuando el que está conectado paga 3. Claro, por eso hablaba de solidaridad, porque para todos los que nos están viendo, el ejemplo es muy bueno. El agua es un recurso que viene materialmente, primero por Flavio. Si Flavio se lo gasta todo regando su jardín, habrá menos agua cuando llegue a Mauro, y Mauro se lo gasta todo en su auto, y cuando llegue a mí, yo me lo gasto todo, no sé, pues en la piscina, y así cuando llegue a Mileros ya no habrá nada. Entonces, tenemos que ser solidarios, porque no es que no sea un problema lo que pasa en la periferia de Lima, es un problema de todos, porque finalmente tiene que ver con el tema de saneamiento, tiene que ver con el tema de educación. Somos un todo y eso evidentemente también tendríamos que empezar a reforzarlo más. Yo insisto, el hombre es por naturaleza, según Hobbes, egoísta. Egoísta. Solamente que nos suban las tarifas de agua. El capitalismo está basado en el egoísmo, ¿ya? Entonces, si tú no planteas los incentivos para que tú tengas determinado comportamiento, por eso la economía del comportamiento, ahora que está tan de moda. Está tan de moda. Pero eso es una solución, Milagros, o sea, hacer una elevación o en todo caso un equilibrio de precios para que haya incentivos. Más que hacer una elevación en sí, lo que debemos sí saber todos es cuánto cuesta realmente, ¿no? ¿Cierto? Eso más que subirla de frente, porque hay que analizar diferentes en cada lugar. Puede ser la solución de manera diferente. Pero sí debemos saber cuánto nos cuesta a nosotros realmente tener esa agua. ¿Cuánto? Pero eso significa las inversiones, la gestión, las capacidades, el ego que tú decías. Ok, ¿cuánto nos cuesta tener todo eso? Las piecitas. Okay, las piecitas. ¿Cuánto cuesta? Ok, las inversiones cuestan 100. Tener la gente cuesta 200. Mantenerlo cuesta otros 100. ¿No es cierto? Prever a la gente que va a nacer en el futuro, otros 100. Okay. Y el costo de oportunidad. Y el costo. 500. Ok, para 500, ¿cuánto nos va a tocar a cada uno? Entonces, nos va a tocar a nosotros, por ejemplo, 50 soles de tarifa en cada uno. Eso es lo que deberíamos pagar y no 25 posiblemente, o 43. Debemos pagar 25. Pero, ok, es como conversábamos antes que de reunirnos nosotros. Es esos 50 que debemos pagar. Pero todos los podemos pagar, no, todos no podemos pagar. Y entonces, como todos nos pagan, ¿es mejor subsidiar de frente o es mejor que a cada hogar que realmente no puede se le asigne un subsidio externo? Y que entonces cada hogar, ahí viene el incentivo que dice Flavio, pero vamos a matizarlo un poquito. ¿No? Yo creo que hay gente que sí es solidaria de naturaleza y hay gente que no. Habemos ángeles y demonios. Pero vamos a matizarlo. Y entonces esa familia decidirá si ese dinero lo utiliza, ¿no es cierto?, para consumir más agua o para otro, o empieza a ahorrar y entonces va a pagar menos y lo utiliza para otra cosa. Entonces, es una manera también de verlo de manera diferente, que no signifique necesariamente una alza de tarifas abrupta, porque todos nos asustamos, sino otra manera de mirar ese apoyo a las familias, pero sí la señal clara que el agua no cuesta 25, ahora, sino que cuesta 50. Yo quiero ir en ese tema, y para darle un ratito después el de corte, vamos a Araceli, sí. Solo chiquito. Y decíamos que quizás sí necesitamos saber cuánto cuesta, pero muchas veces hemos empezado el problema al revés. Hemos dicho, ¿cuánto podemos hacer con el presupuesto que se puede conseguir? La tarifa me genera una cantidad de recursos, ¿cuánto se puede invertir con esto? Ese es un error conceptual de planificación. Debemos partir al revés de lo que se necesita, de la demanda, de lo que se requiere efectivamente cubrir, cuáles son las inversiones, cuánto cuesta, y en función de eso preguntarnos cómo lo voy a ir construyendo en el tiempo. Creo que ese es el gran problema de la planificación en general y en particular en nuestro sector. Muy bien. ¿No? Y creo que ahí efectivamente
la discusión de subsidios directos que habla es uno de los temas que se tiene que abordar. La política pública, por ejemplo, se ha generado una política social. Se ha dado un conjunto de subsidios, pero no hay subsidio para el agua como tal. Exacto. Sael, no sé, el Banco Mundial, ¿qué recomienda? ¿Un subsidio individual, un subsidio familiar, por zonas, por regiones? Eso depende de las circunstancias, es decir, eso hay que analizarlo en cada caso. Lo que está claro es que si se quiere un servicio sostenible, los ingresos que reciba la empresa recurrentes, y sea esa fuente recurrente el que sea, pueden ser recursos fiscales o pueden ser recursos tarifarios, tienen que ser capaces de cubrir lo que le cuesta a la empresa prestar ese servicio. Pero tienen que ser recurrentes. Si son parte de subsidios, no puede ser que sea un presupuesto anual y que dependa un poco del capricho, digamos, de la autoridad de turno. Entonces el tema sea que haya una claridad y una perspectiva, un horizonte claro de qué fondos van a llegar, durante qué periodo, y que los gestores de esas empresas o esos prestadores puedan organizarse en torno a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se canalizan esos subsidios? ¿Son necesarios o no? Efectivamente, o sea, lo que planteaba vamos antes, puede generar unos incentivos, ¿no? O sea, el hecho no solamente del uso adecuado, sino que también de la capacidad al hogar de decidir en qué gasta esos fondos que le llegan. Si lo quiere gastar en seguir consumiendo la misma cantidad de agua o si prefiere usarlo para otra necesidad que tenga. Entonces, no hay una solución, digamos, única. Así es. Pero lo que sí que está claro es que todo pasa porque los ingresos predecibles de los prestadores sean suficientes para cubrir los costes de operación y mantenimiento y de reparación de la red, porque si no, el servicio se sigue deteriorando continuamente. Tal cual. Pero, Bueno, pero ahí justo ahí viene la acción estatal, ¿no? Perfecto. Porque Y con eso vamos a volver, Flavio, te prometo. Esto es pensando en el Perú, así que no se vaya, vamos a entender qué cosa es esto de la red que está detrás del grifo de agua que usted está abriendo ahora. Así que no se vayan, esto es pensando en el Perú. Ya que te... Muy bien, hemos vuelto y ahora queremos escuchar a Flavio que nos iba a dar ahí su idea. Adelante. creo que un elemento importante es el que señaló Milagros hace un minuto, que es el tema del enfoque de equidad. ¿Cierto? La aproximación hacia este tema no puede tener únicamente una mirada desde del economicismo, digamos, ¿no? Tú necesitas aplicar distintos enfoques que en políticas públicas en nuestro país se aplican, y no necesariamente se cumplen, pero se aplican, ¿no? Y creo que uno muy importante es el de equidad, que es distinto de igualdad. Hay que ver las condiciones en las cuales están las poblaciones que van a ser atendidas por la política pública, ¿no? Y a eso se añade aspectos que se ha mencionado un poco tangencialmente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que familias que no tienen acceso al servicio, quien termina siendo más afectada es la niña en lugar del niño, ¿no? Entonces hay también un enfoque de género que es muy importante aplicar. Entonces, en síntesis, digamos, yo creo que la solución pasa primero por un tema de decisión. O sea, se tiene que hacer política en el sentido de tomar la decisión que esto es una prioridad. Y lo segundo es determinar entonces cuál es el modelo que o los modelos que vamos a utilizar para que se pueda tener una operación que sea sostenible a lo largo del tiempo. Hay modelos públicos como las cajas municipales que funcionan bastante bien. Interesantes. Y ahí el tema son incentivos. Muy bien, ya nos dio la solución, Flavio, pero queremos seguir escuchando a ustedes, Mauro. Bueno, en realidad, a veces cuando hablamos de dónde hacer las intervenciones, decimos lo rural, lo urbano, ¿no? Lo rural es un sector muy importante, pero a veces decimos, sí, en el urbano ya hemos casi cubierto, estamos al 90 y tantos %, falta casi nada. Pero el problema está que lo urbano en dimensión es tan grande que la cantidad de peruanos que actualmente no están conectados a la red pública de agua potable, hay más peruanos en la zona urbana que en la zona rural. Por un tema de densidad. Tema de densidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que dividir y ya no pensar en urbano y rural. Debemos estar hablando de urbano, consolidado, lo periurbano como un sector para visibilizar el problema donde se encuentra, y lo rural. Y en estos dos segmentos tenemos que trabajar de manera ardua. Creo que eso es un primer elemento, ya se ha mencionado, el tema de programar adecuadamente las inversiones, ejecutarlas en el tiempo, porque ese también es un problema. Los gobiernos subnacionales por lo menos tienen una ejecución del 60% de sus presupuestos, ¿no? Y que podríamos hacer más si es que tenemos sistemas más ágiles de inversión. Creo que ahí hay un elemento que es central.
El segundo aspecto es que las unidades de producción de agua en general deben trabajar como un conjunto, como una orquesta. Actualmente, ya se ha dicho, hay 50 prestadores, pero en el sector más rural, de pequeñas ciudades, hay más de 350 pequeñas ciudades que se autogestionan, pero lo sorprendente son las organizaciones comunales, que son alrededor de 26.000, que ellas se autogestionan y que en algunos casos, ¿no?, lo hacen a su buen entender. El tema es cómo trabajar de manera conjunta como una orquesta, como zonas en las que puedan tener los recursos suficientes para asegurar que la prestación del agua se esté llevando de manera adecuada. El otro elemento es saber cómo está la prestación, ¿no? Ya en realidad se ha desarrollado tanta tecnología que tenemos que mirar a utilizar tecnología para saber dónde hay agua, dónde no hay agua, dónde se producen las discontinuidades, se pierde, ¿no? Y hacer el seguimiento, incluso una participación ciudadana de tú has identificado este proyecto, señor, y la programación está en 3 años. Estar haciendo el seguimiento de la ejecución, porque efectivamente eso tiene consecuencias. Y el otro aspecto, que no solo es el tema del costo económico, que creo que esto es importante, es el costo social de no hacer las obras. Así es. Porque, solo un tema, niños que no tienen acceso al agua aumentan su probabilidad de desnutrición crónica infantil. Totalmente, así es, Mauro. Y eso tiene una consecuencia de largo plazo enorme. Así es, vamos a dejarlo ahí. Isael, ¿qué más? ¿Cómo solucionamos? Ya tenemos acá, estamos armando todo. Hay muchos elementos que han comentado, sobre el tema de los incentivos, tema de capacidades de implementación, temas de coordinación de actores. Yo quería añadir uno más, quizá un poco más técnico, pero también importante, yo creo que es un poco de soluciones que de verdad se adapten al contexto. Es decir, no es lo mismo la capacidad que tienen estas juntas rurales, la dispersión de la población, el contexto ambiental, que el que tenemos en Lima Metropolitana, por ejemplo. Y los ingenieros que diseñan, las entidades que ejecutan esos proyectos o que los aprueban, muchas veces no se tiene esto en cuenta. Y no solamente desde el punto de vista ingenieril, sino también desde el enfoque, cómo se involucra la población en la identificación de esta solución, que es muy importante, sobre todo en aquellas zonas rurales, donde va a ser la propia comunidad la que va a operar ese sistema. Entonces, es un tema, yo también creo, de soluciones, digamos, adaptadas al territorio. Y creo que es un tema que el Ministerio está trabajando y creo que es interesante e importante, ¿no? Perfecto. Y para cerrar, Milagros, ¿qué nos falta? Ya estamos aquí con la ruta completita. Bueno, yo agregaría, digamos, la vinculación de este tema que es agua y saneamiento con esa disponibilidad hídrica, ¿no? Con asegurar la disponibilidad del recurso. ¿Por qué? Porque finalmente hemos hablado del territorio, del crecimiento de las ciudades, pero nos hemos preguntado realmente cuánto es la demanda de agua de consumo humano que requiere la ciudad de Lima, cuánto es la demanda de agua que requiere la ciudad del Cusco, de acá actual y de acá a los 50 años. ¿Tenemos nosotros realmente asegurados los recursos? Porque de eso dependerá también la calidad del servicio, que es la que hemos estado discutiendo. Y hoy día es posible, ¿no?, utilizar sensores en distintas partes de la red. Podemos hacer que permiten ver el caudal. Podemos hacer una prospectiva, ¿no es cierto?, con la información que se tiene actualmente, decir, ok, en esta cuenca el uso poblacional, ¿cuánto significa? Y realmente la ciudad ha crecido demasiado, posiblemente como para estresar a esa cuenca suficiente, o hay otras actividades económicas que compiten también. Yo diría que esa mirada que nos integra, ¿no?, también con otros usos productivos, que es lo que proponía Sael. Entonces, allí eso nos falta también mirar y respondernos nosotros que estamos metidos en estos elementos, cuál es esa demanda de agua, de recurso hídrico que necesitamos para satisfacer los siguientes 50 años y para asegurar calidad de servicio. Porque no será lo mismo 2 horas, 6 horas que 24 horas. Seguro. Y escuchándote a ti, Milagros, me queda la duda. Entonces, ¿no sabemos cuánta agua necesitamos en el Perú? Pero hay una cosita más, ¿no? Y es la sensación de urgencia. Ajá. O sea, tenemos fenómenos climatológicos extremos, como el Niño que ya se viene. Tenemos cambio climático. Entonces, el tema de tener claro que esto es urgente, me parece que no está presente. Entonces, yo creo que ese también es un aspecto para gatillar la acción. Y para cerrar. Solo un elemento, ¿no? Y a veces cuando se dice qué tan importante es el agua y le preguntamos al INEI, digamos, cuál es la importancia del sector saneamiento, te pueden decir, pesa 1% de la economía. No. Quitemos ese 1% de la economía y veamos cómo funciona la economía sin el agua. No tienes, si hablo de agua de manera general, vas a tener un impacto en agricultura, minería, comercio, turismo, servicios en general. ¿no? Entonces, Turismo.
el invertir en agua es rentable en términos de sus efectos productivos y en temas de salud. Por ejemplo, se estima $1 dedicado al tema agua, te reducen los gastos en $5,5. Uno por uno. O sea, imagínate la rentabilidad que tiene invertir en el agua. Pero no se visibiliza. Y ahí está la urgencia. No sentimos la urgencia de invertir. Si vamos a enfrentarnos posiblemente entre los próximos años a una sequía importante que puede darse, no digo que vaya a ser el próximo año, pero seguramente dentro de los próximos 30 años vamos a estar presentes. Tenemos que tener seguros. Lo mismo, cuando nosotros tomamos un seguro no es que nos vayamos a enfermar el día de mañana. Tal cual, no Mauro. tenemos que tener reservas para eso. Ahí lo vamos a dejar. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Hemos hecho un rapidísimo enfoque de este problema y pedirles en verdad que si hoy día usted está ahí mirándonos, vaya a ver su baño, si se está saliendo del agua por algo, cierre su grifo, comparta este programa porque en verdad hay un criterio de solidaridad que tenemos que compartir porque el agua es escasa. Nos vemos en una semana más pensando en el Perú.